también pensando el problema a través del marco teórico que nos da la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, ya no tan nueva, ¿no? Pero que es como que nunca termina de nacer de algún modo, y lo que se propone es un abordaje integral y complejo, sobre todo teniendo en cuenta en lo que es la adolescencia, la preadolescencia, donde estos consumos empiezan a aparecer y requiere un abordaje no solo desde el punto de vista de la sustancia, de la desintoxicación, etcétera, sino, como ya dije, un abordaje complejo, integral, desde lo que implica también a nivel social el consumo, ¿no? Entonces, paso también a hacer paso la lista de los panelistas que tenemos hoy. Tenemos con nosotros a Ana Clara Jiménez, jefa de la unidad de adolescencia del Hospital de Wilde, especialista en clínica de adolescentes, especialista en gestión de salud, y nos va a hablar acerca de una perspectiva de género y derechos sobre el paradigma psicoanalítico, y también sobre el consumo en general, eh, a partir de su experiencia, de la experiencia de su trabajo con adolescentes en el hospital público. ¿Estamos listos? Sí, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ana Clara, yo soy docente de la cátedra también de la materia adolescencia. Bueno, es un gusto compartir con ustedes. No me dijeron más o menos cuánto tiempo, cómo, bueno, hablo, cualquier cosa me cortan. Dale, dale. No, la idea yo lo pensaba más que nada como una charla. Yo trabajo en un hospital de conurbano bonaerense, que es en la ciudad de Wilde, la localidad de Wilde, la ciudad de Avellaneda. Y bueno, yo lo que trabajo ahí, dirijo la unidad de salud integral de las adolescencias, que es justamente salud integral, no es únicamente salud mental. Por lo tanto, trabajamos no solamente salud mental, como decía, sino también clínica, ginecología, bueno, salud en general. No me dedico puntualmente a lo que es adicciones, más bien consumo problemático, sino que los chicos, chicas, chiques que vienen a la unidad, si hay algún adolescente que viene con alguna cuestión, que plantea alguna cuestión con esto, vemos a ver cómo lo podemos abordar y en todo caso, si nos excede, si tenemos otras instituciones donde trabajar esta cuestión. No obstante, más allá de eso, nosotros sí tenemos un paradigma bastante, no sé si especial, porque de especial no tiene nada, pero sí tenemos un paradigma bastante definido en relación a cómo pensamos el consumo de sustancias en los sujetos en general y en las adolescencias en particular. Nosotros tenemos en el hospital, más que nada en la unidad de las adolescencias, una perspectiva de género y derechos humanos, quiero decir. La perspectiva de derechos solo suena, suena feo. Ustedes son muy jóvenes, suena a muchos años atrás. Desde esa perspectiva, nosotros trabajamos con esta cuestión de consumo como un consumo, si es o no es problemático, y tratamos de evaluar esta cuestión en relación a esto. Si bien, como yo le decía, no soy especialista en consumo de sustancias, sí soy especialista en adolescencia y entiendo el consumo como un modo de transgresión también. A ver, la adolescencia, mi perspectiva psicoanalítica, como ya dijo el compañero, psicoanalítica crítica, no psicoanalítica tradicional y conservadora. Desde nuestra perspectiva, no es que la droga es un monstruo grande que pisa fuerte, que viene y que agarra a su sujeto y se lo come, lo abraza y se lo lleva, sino que, a ver, en todo caso, se construye una relación entre el sujeto y la sustancia que ese sujeto consume. Y la relación que ese sujeto establece con esa sustancia no es la misma que otro sujeto puede construir con la misma sustancia. En ese sentido es que lo entendemos justamente desde un punto de vista subjetivo. Y desde la adolescencia, transgresor también. A ver, pasa muchas veces que tal vez tenemos eh,
¿Qué pasó? No estoy teniendo un discurso pal, estoy teniendo un Perdón, discurso pragmático. ¿Viene la mamá? Sí. Se tildó, se trabó. Estabas hablando del ¿Soy yo que consumo tengo la que conexión estable o sos vos? capaz soy yo, no sé. Perdón, No. no sé, perdón si te interrumpí, pero se me tildó, capaz. Perdón, a mí también me pasó, Sí, sí, a mí también. A ver si lo puedo. No, yo no lo voy a poder. A ver. Bueno, estabas hablando del adolescente que es como el consumo es como una transgresión. Hasta ahí estamos bárbaros. Bueno, ahí me conecté al bicho este que tengo acá atrás, que me salió como 7 lucas instalarlo, pero no siempre anda. Bueno, esas cosas de los docentes universitarios que pagamos para trabajar. En fin. Decía que en la adolescencia el consumo de sustancias, como cualquier otra cuestión, es tomado muchas veces como una transgresión. A ver, la esencia de la adolescencia es la transgresión, la pulsión es transgresora. Sabemos que en la adolescencia irrumpe la pulsión genital que desorganiza lo que estaba, que era la sexualidad infantil, para reorganizar la nueva sexualidad, incluyendo la genitalidad, en fin, bueno. En este irrumpir, irrumpir implica un montón de cosas, no me voy a meter con eso, pero también implica, a ver, no sé si una consolidación en todo caso de la subjetividad, que implica separarse de los padres, o quien cumpla esta función, comenzar con una organización yoica propia, organizarse frente a la realidad de manera un poco más independiente, y separarse de lo endogámico implica una transgresión que es ir un poco en contra. En ese sentido es que el consumo de sustancias puede aparecer en la adolescencia. Y yo, la verdad es que para mí el consumo per se no es un problema en sí. Que me venga una mamá y me diga, no, porque fuma, y después vemos que lo que fuma es 1 o 2 porros el fin de semana en ronda de amigos, y la verdad que un problema de consumo de sustancias no hay. Ahora si me decís que el pibe o la piba se va al fondo de la casa y que todos los días se está fumando, aunque sea porro, no importa la sustancia, porque es la relación que establece ese sujeto con la sustancia, que está todos los días en el fondo de la casa fumando y que no puede vincularse con la realidad si no es a través de la sustancia, bueno, es otro cantar. Lo mismo, qué sé yo, recuerdo pacientes que consumían pasti. Pasti es, yo no soy experta en esto, pero es como una pastillita que los exalta. Por ahí alguno de los compañeros panelistas es especialista en esto y nos puede explicar mejor. Y me acuerdo de esta paciente que tiene 19 años, ahora debe tener 20, y iba a las fiestas tecno, y el pasti es la forma de vincularse. Y empezaba a haber un consumo un tanto problemático. Pero la piba, durante la semana, estudiaba en la facultad, laburaba todo el día, funcionaba, mantenía la relación con sus amigos, con su pareja, con su familia, se peleaba con la madre, después volvía, qué sé yo, todas estas cuestiones, y por ahí en fin de semana les arrancaba un poco con estas cuestiones, en fin. A ver, el problema que yo encontraba ahí es que esta piba no encontraba, digamos, una forma de divertirse si no era a través del pasti que ella consumía, pero era local, quiero decir, temporal, el fin de semana, en fin, y en la semana funcionaba. Entonces, en ese sentido es que yo por ahí cuestiono un poco alguna visión un poco añeja, o un poco más tradicional o añeja, pero que en algunas instituciones todavía persiste, donde primero que aparece la palabra toxicomanía, drogadicción, qué sé yo, a mí por lo menos me hace ruido, porque yo no puedo equiparar un pibe que he tenido, pibes con realmente consumo, un problema con el consumo, y a estos pibes que estoy describiendo. Y en relación a esto les quería contar, me acuerdo otra adolescente ya hace muchos años, en relación a esto de la transgresión y los padres y demás. Me acuerdo una paciente que consumía marihuana de vez en cuando y que los padres estaban separados. Tenía una mamá muy rígida y un papá muy flexible.
donde la cuestión de los límites estaban, o límites absolutamente rígidos que no tenían grietas por ningún lado, o por el otro lado, donde el límite era no solamente flexible, sino que no se visibilizaba. Entonces, en una entrevista con el papá me dice, no, sí, yo sé que a mí me gusta fumar con ella. Bueno, ¿y cómo es esto? Y sí, nos vamos a la terraza y fumamos flores, porque las flores es una forma de marihuana, porque si ella tiene que comprar, como no tiene acceso, 15 años la piba, como no tiene acceso, entonces va a comprar cualquier cosa, entonces más vale que fume, prefiero que fume conmigo y no que fume por ahí cualquier cosa. Ah, perfecto, yo entiendo, un padre súper canchero. El problema es que el consumo de las flores, de la marihuana o lo que fuere, es con lo que transgrede el adolescente. Si yo le habilito eso como mamá, como papá, entonces con eso no transgredo nada. Tengo que buscar algo más allá para transgredir. ¿Se entiende? Porque la transgresión no está ahí porque yo lo consumo con mi mamá, con mi papá, porque está ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces no es que con mamá o con papá no se puede. El tema es lo que vos le estás habilitando, porque lo que vos le vas a habilitar es lo posible. El adolescente va a buscar transgredir, entonces ahí es donde está el riesgo. ¿Se entiende? Es cuando yo hablo muchas veces esto de que papá, mamá, o quien cumpla la función, yo hablo de funciones, y en todo caso tampoco función materna ni función paterna, hablamos de función de sostén y función tercera, ¿no? O sea, hablemos de estas funciones, no importa quién las cumpla. ¿Qué iba a decir? Esto de que cuando se ponen en un lugar simétrico con el adolescente, se pierde la posibilidad de poner un límite, y el límite es lo que protege de alguna manera. En todo caso, sí, esta piba, esta paciente, ganó un amigo con el que fuma en la terraza, y Rema ganó, el amigo encima tiene la plata porque el abuelo es adulto y la compra, pero perdió un papá, perdió a alguien que podía poner un límite, y que en todo caso podría rescatarla ante cualquier situación de riesgo. Bueno, más o menos esa es la perspectiva que nosotros tenemos donde trabajamos, la perspectiva que yo tengo de abordaje, no solamente en el consultorio, sino para trabajar con los estudiantes en la facultad, y lo que de alguna manera sigo estudiando e intento transmitir. Bueno, no sé, no sé cuánto tiempo tenemos, nada, no sé si seguir o darle lugar a mis compañeros. ¿Pensás que te quedó algo en el tintero? No. No, prefiero que sigamos charlando, sí, un montón de cosas tengo para charlar, no preparé nada, sino que me gusta charlarlo. Claro. Pero en relación a lo que es adolescencias y consumo de sustancias, me parece que una forma de garantizar una perspectiva, donde se trabaje de manera integral con ese sujeto, tiene que ver con esto, con entender que hay una relación particular entre ese sujeto y la sustancia que consume. Después, de ahí en adelante, bueno, se trabaja. Bueno, Ana, gracias. Muy valioso tu aporte. Después vamos viendo si podemos hacer un espacio de intercambio al final, si así no estamos tan corto de tiempo. Bueno, también tenemos entre nosotros a Noelia Cárdenas, licenciada en Trabajo Social, coordinadora de Casas de Esquina Libertad, acompañamiento comunitario de consumo problemático y del programa CAC de Cedronar. ¿Así puede ser? Sí, así es. ¿Cómo están, compañeros? Bien, todo tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo también soy más partidaria del intercambio, me parece que ahí es donde se construye más las ideas y los saberes. Bueno, gracias por la invitación, particularmente a las compañeras de Auge, del Impulso, y comentarles un poco cuál es la mirada que tenemos desde las Casas Esquina Libertad y desde el programa CACS, que es un programa que funciona dentro de lo que es el Cedronar. CACS significa Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, y la lógica de estas casas es muy importante porque son casas que funcionan dentro de los barrios, donde los pibes y las pibas están en consumo, ¿no? Donde los pibes viven, donde transitan, y muy cerca de aquellos puntos de venta y de consumo en los cuales se construyen lo que son estas ranchadas, ¿no?
Nos parece fundamental el laburo comunitario, las casas esquinas son casas que son parte del movimiento Barrios de Pie. Hay otros movimientos sociales que forman parte de este programa. Nosotros venimos impulsando, digamos, esta tarea hace algunos años. Tenemos casas en Retiro, en la Villa 3131 bis, y en algunos lugares del conurbano, en algunos barrios del conurbano, y además hacemos laburo más de prevención en espacios públicos, bueno, de prevención y promoción de derechos humanos y de la salud, ¿no? Y es importante esto, digamos, las casas esquina y el programa CACS en general se para de este paradigma, ¿no? Integral comunitario. ¿Y qué quiere decir el paradigma integral comunitario, ¿no? La integralidad al momento de abordar los consumos problemáticos, y también por qué hablamos de consumos problemáticos y no hablamos de adicciones. También es importante hacer esas diferencias, conceptuales quizás, pero que también son una mirada de ver este trabajo y estas intervenciones y de abordar esta problemática. Entendemos que el consumo problemático también desde una mirada más sociocultural, ¿no? De que todos consumimos, en cierta manera. Y entender perdón, pero estoy desde el celu y voy recibiendo mensajes, entonces voy como sacando. Y entender que vivimos en una sociedad bastante marcada por el consumo, donde también los modos de relacionarnos, de sociabilizarnos, de pertenecer a determinadas identidades y a determinados sectores sociales están bastante regidos por el consumo, que puede ser el consumo de sustancias, pero también el consumo de la tecnología, el consumo de un montón de objetos, de alimentos, digo, y es importante entender eso, ¿no? Y problematizar que todos somos consumidores, pero que hay consumos que quizás constituyen más riesgo que otros, y consumos que afectan a un sector que en este caso, digamos, desde las casas comunitarias están más excluidos o en la marginalidad. Y por qué también entender que hay consumos que están habilitados socialmente, y hay consumos que están invisibilizados o estigmatizados, ¿no? Porque son los consumos que se dan en estos marcos de marginalidad o de pobreza, que son los consumos que nosotros nos encontramos al momento de trabajar en nuestras casas comunitarias. Eso como primero, ¿no? De entender que vivimos en una sociedad de consumo, y que, bueno, que hay consumos que están habilitados en una sociedad determinada. Es importante entender esto. Y por otra parte, esto, ¿no? Como el consumo, como su complejidad, ¿no? De cómo afecta a los cuerpos, la capacidad de cuidar el cuerpo, la historia de esos cuerpos, es importante también entenderlo, ¿no? Cómo a través del consumo el sujeto se convierte en un objeto, que depende de una sustancia. ¿Por qué? Y pero, ¿hasta cuándo? No sé si estaban preguntando algo. ¿Qué pasó? No sé, yo escuché una voz superpuesta, no sé qué pasó. No sé si es una pregunta o alguien que tiene el micrófono abierto. Supongo que Tiene es el alguien que micrófono tiene el abierto, me micrófono parece, abierto. Porque hubo como una voz superpuesta, no sé qué onda. Bueno, seguía. Que bueno, ¿no? Ya me perdí un poco en lo que venía diciendo. Si alguno me puede ayudar. Bueno, esto, ¿no? De entender que... Sí. No, ¿De que entender? venías comentando sobre lo de los cuerpos, cómo se convierten en objetos. Y estas subjetividades que entran en consumo, en relación a lo que decía la compañera, ¿no? En esta triada de la relación entre el sujeto, el contexto y la sustancia. En esta relación que se da dentro del consumo está el consumo problemático, ¿no? En sus distintas gradualidades, el uso, el abuso y la adicción. La adicción constituye la dependencia, el hábito, ¿no? Esto de que el sujeto comienza a percibirse como un objeto que depende, digamos, para obtener placer, satisfacción y para mantenerse con vida, de acceder a esa sustancia o a ese objeto y seguir consumiéndolo. Eso sería, digamos, como, por eso es importante también hacer una diferenciación entre consumo problemático y adicción. Entenderlo como adicción solamente desde el punto de vista del abordaje integral comunitario sería entender el momento más crítico del problema, ¿no? Entonces ahí solo sería la intervención directa y la atención directa sobre el problema, trabajar sobre
ya cuando el sujeto está bastante comprometido y cuando realmente ya se convirtió en este objeto que depende de esa relación problemática con la sustancia, y no podemos contemplar, digamos, los otros niveles de este consumo que implican, digamos, una intervención más pensada desde la prevención y la promoción. Que es importante trabajar desde todas las dimensiones. Esto por un lado, ¿no? Y después otra de las complejidades de la problemática del consumo, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con reconstruir las subjetividades. Y reconstruir esto, ¿no? Las conceptualizaciones del cuerpo, el cuidado del cuerpo, las relaciones, digo, cuando una persona entra en consumo problemático, va perdiendo todo su nivel de relaciones, tanto sea familia, con comunidad, con amigos, y cada vez va quedando más aislado porque la única relación que sostiene es esta relación problemática con esa sustancia, ¿no? Entonces la importancia de reconstruir esa subjetividad, pero desde un colectivo, digo, desde el acompañamiento individual, pero también generando estos sentidos de pertenencia, reconstruyendo el lazo social, buscando, digamos, qué espacios puede encontrar con otros ámbitos donde se sienta identificado, digo, con pares, con pibes o pibas. Esta es una de las tareas que nosotros nos damos desde las Casas Esquina Libertad, de poder trabajar con los pibes reconstruyendo su subjetividad, pero como sujetos activos del proceso, y que son casas, digamos, a puertas abiertas, quizás no tienen estructuras tan rígidas, ni son de admisión, pero sí, digamos, recuperan un poco ese estar de los pibes desde otro lugar en el barrio, ¿no? Que es importantísimo porque hay mucha falta de esto en el barrio, en los barrios más emergentes. Les decía que trabajamos en la Villa 31, digo, donde si bien hay instituciones y hay espacios, quizás los pibes no se sienten bastante identificados con los espacios, o sienten como determinado umbral, digamos, que tratan de, bueno, de evitar, ¿no? Entonces, construir espacios donde nosotros salgamos a buscar a los pibes y pibas en los lugares donde están, donde podamos generar una dinámica más comunitaria, donde puedan poner, digamos, sus intereses, sus deseos en pensar y en ser sujetos activos, empoderarse, generar cierta participación social desde su propio proceso en el consumo, para poder generar algo que sea un poco, que pueda, digamos, aportar a la reconstrucción de un proyecto de vida digno, ¿no? Esto en articulación con otros actores, con la red comunitaria, nos parece fundamental la articulación. Nosotros no trabajamos sin articulación, trabajamos con equipos profesionales interdisciplinarios dentro de los espacios, trabajamos con operadores y acompañantes pares que son mismos pibes recuperados. O sea, partimos de la base de eso, ¿no? De crear y que estas casas cada vez estén más gestionadas por pibes. Me parece que esa es como un poco el cambio de paradigma que tiene el programa CACS, que es compartido con el resto de los movimientos sociales y que hoy en día está creciendo dentro de Cedronar. Y que hoy en día también con el contexto de pandemia estamos como fortaleciéndonos cada vez más y abordando situaciones cada vez más críticas, porque hay cada vez más situaciones de consumo en los barrios, cada vez estos problemas son más críticos, y es importante, ¿no? Construir esta mirada y generar estas redes barriales a partir de estos dispositivos. Y siempre, desde nuestro punto de vista, desde la reducción de daños, ¿no? Trabajar de a poco desde un paradigma de la reducción de daños y del consumo responsable, porque entendemos que las miradas más abstencionistas o punitivistas no generan efectos quizás transformadores o de reconstrucción o de activar en esa persona su subjetividad para ponerla en función de algún proyecto de vida. Entonces, trabajamos a través de esto, del consumo responsable. Entendemos que sacar la sustancia de la vida del sujeto es contraproducente, que es importante trabajar la relación con esa sustancia, qué sucede en este contexto, por qué en determinados contextos el consumo se da de manera distinta, no es lo mismo la Villa 31 que Bajo Budge, digo, en el conurbano bonaerense, y lo vemos en nuestra práctica diaria, o Merlo, digo, en el oeste del conurbano,
o en otros lugares del AMBA, donde vemos que el consumo, si bien es problemático, se presenta de maneras distintas. Entonces en esto es importante entender el contexto, ¿no? Y cómo se va dando esta interrelación entre la sustancia, el sujeto y el contexto. Y cómo el consumo irrumpe como respuesta también a situaciones de vulnerabilidad, en algunos casos, a las condiciones de pobreza, a la marginación, a la criminalización, a la violencia y a la exclusión. En los barrios populares vemos eso fuertemente, ¿no? Y desde el paradigma integral comunitario entender esto, que son como 4 dimensiones muy importantes: el empoderamiento, la asociatividad, la participación social y la construcción de redes con otros, para reconstruir ese lazo social que se fue perdiendo, y que en esta pérdida del lazo social o esta fragmentación social, el consumo aparece, digamos, como uno de los desencadenantes, ¿no? Deriva de esa fragmentación social, y que las juventudes están cada vez más comprometidas, ¿no? Y que encuentran a la sustancia como forma de relación con pares. Entonces, generar casas y espacios donde puedan encontrar que hay otro, digamos, actor intermediario que conecta a esas juventudes desde otro lugar, es importantísimo, y es importantísimo que cada vez existan más espacios de estos en los barrios, trabajando de manera articulada con las instituciones de salud, con los espacios que ya existen en los barrios, pero con una lógica más popular, con una lógica también pensada desde qué pasa con las mujeres en consumo, qué pasa con las diversidades en consumo, que no es la misma la realidad de una mujer en consumo en calle, que de un pibe en consumo en calle, o que una persona trans, travesti en calle y en consumo, ¿no? Cómo se van complejizando los niveles de esta problemática en relación también con las poblaciones que abordamos. Y hacia eso vamos, digamos, hacia ampliar el programa, hacia generar cada vez mayores niveles de intervención y mayor comprensión y mayor integralidad. La integralidad también parte de un modelo de la salud que es social, digamos, de entender que a veces el consumo aparece como un síntoma, pero que es el síntoma de algo que es estructural, ¿no? Que viene de la biografía de la persona, de la historia social de ese barrio, de la cultura, de las posibilidades socioeconómicas, de la posibilidad de vivir bien. La salud también es más allá de lo orgánico, y en la cuestión más patológica es poder vivir bien, y nosotros partimos desde ese paradigma, y por eso creemos que lo integral y lo comunitario en la construcción de redes, para poder poner sobre esos pibes esas redes que se fueron perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Desde un acompañamiento par, desde la escucha activa, desde la empatía, desde un montón de competencias que vamos elaborando como acompañantes, como profesionales, en la construcción de estas redes de casas comunitarias. Y nos parece fundamental esto, ¿no? Trabajar desde una perspectiva de sujetos de derechos humanos, ¿no? De entender que no es una persona a la cual se le deposita un tratamiento, sino que es una persona con la cual se construye ese tratamiento. Esa horizontalidad para nosotros es fundamental. Bueno, no sé si... ya... te quedaste en silencio. Prosigue. No. Si quiere tomar la palabra otro compañero. No, porque pasa que vi que te habías quedado en silencio y pensé que habías terminado, pero vi que ibas a hablar de vuelta, así que no sé si tenías que decir algo más. No, ya terminé. Perfecto. Bueno, igual como ya dije, vamos a propiciar después el debido intercambio. Bueno, entonces nos queda como orador Ariel Parajón, del colectivo de reflexión sobre los consumos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Feliz día a los psicólogos, los que ya son y los que potencialmente van a hacerlo. Otra cosita, perdón que te interrumpa. Sí, dale. No sé si esto se corta o si sigue, pero si corta, después entramos de vuelta y retomamos. Dale. Yo iba a plantear algunas cuestiones más políticas, porque soy politólogo, entonces estoy en cancha ajena acá, digamos, y aprendo bastante de los psicólogos, estoy aprendiendo bastante, me gusta bastante la temática, pero bueno, vengo a saludar desde otra casa de estudios, así que me pareció bastante interesante el aporte de Ana Clara con respecto al psicoanálisis
y lo que aportó Noelia, bastante bien anclado en el abordaje comunitario como algo integral, ¿no? Entre psicoanálisis y el abordaje comunitario, que me parece re piola que nos integremos acá también en la charla. Yo voy a tratar de aportar algunos elementos más del carácter de lo que a mí me compete o de lo que yo me estoy formando o vengo trabajando hace algunos años, que tiene que ver con la política de drogas. Y ahí poder pensar algunas definiciones. Primero, como encuadre, a mí me gusta pensar del consumo de drogas como una trama compleja, ¿no? Que está situada en un momento determinado, que es multidimensional, que es enigmática también, ¿por qué no? Y que en el cual intervienen representaciones tanto simbólicas como prácticas concretas, ¿no? O sea, el consumo de drogas es, en términos joviales, es todo un mambo, y es bastante complejo. A veces uno lo habla lisa y llanamente, o desde el sentido común se piensa de una manera muy, muy, muy lineal, y la verdad que es una trama compleja, como me gusta definirlo. Pero me parece también que hay otro aspecto del encuadre para pensar el consumo problemático que tiene que ver con desmoralizar el debate sobre el consumo de drogas. O sea, me parece que un desafío que tenemos como sociedad hoy por hoy es desmoralizar ese debate, pero ojo, cuando hablo de desmoralizar, no hablo de despolitizar, que no es lo mismo, sino que me parece que si entendemos a los consumos problemáticos de sustancias como una problemática de salud pública y un asunto de salud pública, como tal, es una problemática política. Si es de salud pública, es una problemática política, y los estados, el Estado se debe hacer cargo en todas sus dimensiones, en todas sus aristas, y tratar de que ese abordaje desde el Estado sea con la menor contradicción posible, cosa que no siempre ocurre. Y acá me meto un poco con las tensiones que tenemos hoy por hoy en la política de drogas. Para mencionar una contradicción principal, vale la pena mencionar con qué marco normativo nosotros trabajamos hoy por hoy en política de drogas en Argentina. Podemos mencionar 3 leyes básicas en las cuales nos tenemos que regir. Una es la Ley de Salud Mental, que a título personal me parece muy progresiva, muy interesante. Obviamente el compañero cuando arrancaba la charla decía la nueva Ley de Salud Mental, y esta idea de puja permanente por tratar de que se implemente, porque efectivamente cuesta bastante que se implemente la Ley de Salud Mental, ya votada y ejecutada en 2010, pero no es únicamente esa ley, sino también tenemos el Plan Jacob, que piensa los consumos problemáticos como una problemática integral y le pone bastante protagonismo al abordaje comunitario, algo de lo que hablaba Noelia, pero, siempre hay un pero, tenemos una contradicción o una anomalía jurídica enorme en la actualidad, porque tenemos una ley de drogas, la ley de estupefacientes, la 23737, que básicamente transita una contradicción caminante, que es que la persona que consume sustancias ilegales es delincuente y enfermo al mismo tiempo. Entonces, todas las personas que consumimos sustancias que no están dentro de la reglamentación legal, son delincuentes, somos delincuentes. Entonces me parece que también no podemos solamente militar la ley de salud mental sin discutir la política de drogas y la ley de drogas. Yo, a título personal, creo que trabajar en política de drogas implica asumir un compromiso militante por la restitución de derechos vulnerados. Y si partimos de la idea de entendemos que el sujeto es un sujeto histórico, que es un sujeto que está situado en una sociedad determinada y condicionado por determinadas relaciones de poder, creo que no podemos negar que la actual ley de drogas ubica a determinadas poblaciones, determinados cuerpos, determinadas personas, bajo un régimen de control social, bajo un régimen de estigmatización, especificando y estigmatizando grupos determinados, principalmente mujeres e identidades feminizadas, jóvenes y sobre todo personas y jóvenes de barrios populares. Entonces, podríamos, o yo llego a esta conclusión después de haber leído, estudiado y trabajado durante varios años en la problemática, que la actual ley de drogas daña la salud. Entonces tenemos una contradicción ahí que hay que poder salvar, o poder discutir, o poder sintetizar en una salida hacia adelante, progresiva. Eso por un lado.
Después, con respecto a algo que, retomar algo que lo mencionaba Noelia, con respecto a la restitución de derechos y al paradigma de derechos humanos, ¿no? Y el paradigma de reducción de riesgos y daños. A ver, muchas veces se ubica a la reducción de riesgos y daños como una técnica puntual para hacer un abordaje puntual en un barrio o con un caso puntual, con una situación X, ¿no? Fulanito o fulanita de tal tiene esta situación, entonces, bueno, en lugar de que si está fumando pasta base, llevamos agua o le llevamos crema para los labios para que la pipa no le queme tanto, entonces estamos haciendo reducción de daño. O, por ejemplo, si cambiamos el consumo de heroína por metadona, estamos haciendo reducción de daño, efectivamente es una técnica para reducir el riesgo, pero me parece también que no hay que pensarlo solamente como una técnica, la reducción de riesgos y daños, puntual, local o focalizada, sino que hay que pensarlo como un paradigma. Y ahí el paradigma creo que abre dos dimensiones en las cuales transita la reducción de riesgos y daños que me parece interesante rescatar. Primero, una dimensión técnico-instrumental. Efectivamente, como mencionaba recién, el consumo problemático entendido de manera situada, en un momento determinado, no entendiéndolo como algo que no es para toda la vida, o que el consumo no es que permanece durante toda la vida de una persona, esta idea de adicto, de adicción, ¿no? El concepto de adicto inclusive viene del latín adictum, o sea, de la idea de esclavo, ¿no? Ese estigma que tenemos, que consumimos y nos autoidentificamos como exadictos. Entonces, ahí técnicamente la idea de consumo problemático que arroja la reducción de riesgos y daños y la idea de situar el consumo también le permite al usuario de drogas ser protagonista de su propia práctica de cuidado, ¿no? O sea, genera un proceso de corresponsabilidad, ¿no? O sea, como que lo hacemos corresponsable del proceso y del tratamiento. Si hablamos de práctica de cuidados, ahí también se cruza con lo que tiene que ver con la clave o el factor comunitario, ¿no? O sea, ahí es interesante el aporte que hace la salud comunitaria, el aporte que hace el feminismo también con respecto a las prácticas de cuidado, ya que cuando empezamos a entender la reducción de riesgos y daños y trabajamos desde ese paradigma, la idea de la relación salud, enfermedad, atención, la empezamos a modificar por la idea de salud integral, cuidado, ¿no? Esta idea de, en lugar de entender la salud como un mostrador donde yo voy a buscar que me curen determinada problemática, empiezo a pensarme como protagonista y corresponsable de esa práctica de cuidado, ¿no? Entonces la comunidad también es un factor que cuida y el sujeto también es protagonista de ese proceso de tratamiento. Me parece que ahí es interesante porque rompe con la lógica mercantil de la salud como un servicio al cual yo voy y demando y el proceso de atención me lo puede garantizar. Pero también la reducción de riesgos y daños tiene otra dimensión que me parece la más interesante, que es la política estratégica. Me parece que el paradigma de reducción de riesgos y daños discute los marcos normativos, cosa que otros paradigmas no discuten. O sea, discutir el marco normativo de la política de drogas, discutir la construcción de significados, la disputa de los relatos en los medios de comunicación, por ejemplo, con información empírica, con información científica, con datos estadísticos, sin generar miedo, porque otro de los factores que busca el prohibicionismo, que es el paradigma que prima o que rige la política de drogas a nivel mundial y en Argentina también, es esta idea del miedo, ¿no? De que la sustancia, esta cosa fantasmática de que la sustancia te atrapa, como decía Ana Clara al comienzo. Entonces la idea de generar información para que las personas puedan decidir sobre lo que están consumiendo implica evitar esta idea de generar miedo. Después también el paradigma de la reducción de riesgos y daños discute el modelo de sociedad en el cual estamos viviendo, entendiendo que hay prácticas determinadas de consumo, entendiendo que hay costumbres en determinadas poblaciones, y también que hay búsqueda de placer. Me parece que hay un factor acá que hay que meter en el consumo problemático, que es la dimensión del placer. Yo lo tomo bastante, estoy aprendiendo bastante de las compañeras feministas y de los compañeros feministas y la discusión que trae el feminismo sobre esta idea de placer, porque efectivamente, cuando consumimos drogas, no es solamente riesgo o peligro lo que hay. Me parece que las personas toman drogas, consumen drogas porque además tienen consecuencias gratificantes, positivas, placenteras.
y que también uno en el abordaje del consumo problemático, en la dimensión de la salud mental, lo tiene que contemplar. Obviamente que todo consumo implica un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que aparezca un daño. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y esa probabilidad puede que incremente o que disminuya a través de la actitud que tiene la persona con respecto a esa práctica de consumo que lleva adelante, a través de la consideración que tiene del contexto en el cual está consumiendo, pero también el riesgo puede incrementarse o puede disminuirse de acuerdo a las políticas públicas que lleva adelante un Estado con respecto a la política de drogas. O sea, si la sustancia es legal y yo la voy a comprar a un almacén o a una farmacia o a cualquier lugar de expendio legal, corro muchos menos riesgos que si voy a buscar al tranza. Inclusive, si compro una sustancia que yo tengo en el prospecto de atrás, los efectos que tiene, la información necesaria sobre cuánto duran los efectos, qué contenido químico tiene, etcétera, puedo tomar la decisión si vale la pena tomarla, consumirla, fumarla, inhalarla, o jalarla, o lo que sea. Pero si yo no sé lo que compro, porque estoy dentro del mercado negro, bueno, tenemos un problema, que es lo que pasa muchas veces en las fiestas electrónicas, que se consumen sustancias que no sabemos si tienen más anfetamina, si tienen más cristal, si tienen más MD y demás, que era un poco el ejemplo que mencionaba Ana Clara al comienzo con el tema de la pasti. Entonces, ahí también la reducción de riesgos y daños mete la cuña, por decirlo de una manera, mete la cuchara en discutir también la política de drogas. Y después también discutir la política de drogas en materia de la propuesta que tiene el prohibicionismo y por hoy a nivel mundial, que es la guerra contra las drogas, ha demostrado que se fracasó. Entonces, si nosotros hacemos un abordaje de los consumos problemáticos, desprovisto de que hay un discurso de guerra contra las drogas, de prohibicionismo, nos quedamos rengos, me parece, en el abordaje. Y también hay que reconocer una virtud en los prohibicionistas, en los abstencionistas, que tienen un relato muy efectivo. O sea, tienen un significante muy fuerte, que es que la droga hace mal. Y entonces, esa idea, en el sentido común, impregnado en la sociedad y en las propias prácticas de consumo, nos condicionan también ese consumo. Hago un asterisco ahí, después lo voy a retomar, esta idea del discurso de la droga hace mal. Pero me parece, para sintetizar la idea de la reducción de riesgos y daños, me parece que los estados deben hacerse cargo de estas prácticas de consumo. Hacerse cargo implica reconocer que la humanidad consume sustancias hace más de 5.000 años. ¿Sí? Me parece. Y salirse del paradigma prohibicionista, porque evidentemente no tuvo el efecto, por lo menos discursivo, que dijo tener, que era evitar que se dañe la salud de la sociedad. Inclusive, nota al pie, en su momento la Organización Mundial de la Salud hablaba de la salud moral, de proteger la salud moral. En la Convención de 1961, la Convención de Estupefacientes, cuando se ordenó la política de drogas a nivel mundial, se hablaba de la salud moral. Fíjense este concepto, salud moral. No sé qué quiere decir, pero lo decía la ONU en su momento. Después retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el aporte del psicoanálisis, que Ana Clara lo trajo al comienzo y me parece interesante. El primer aporte elemental es que nosotros trabajamos con sujetos y no con objetos. Y hay que diferenciar eso. Porque me parece que un desafío que tiene la clínica psicoanalítica y tiene el abordaje de los consumos problemáticos es poder desustancializar la clínica, ¿no? O sea, correr el objeto droga y trabajar con el enigma, con lo no dicho, trabajar con la creación de subjetividad que hay y la función que tiene ese tóxico, entre comillas, en la subjetividad de una persona, en la historia de un sujeto. Y por eso ahí también, si hablamos de psicoanálisis, y hablamos del aporte, de la posibilidad de trabajar y de develar ese enigma, porque las adicciones, así como se entienden, creo yo que son una presentación de otro problema. Y muchas veces nos quedamos, porque cuando ponemos la sustancia adelante, nos quedamos con el trabajo sobre la sustancia, pero no trabajamos lo que rodea la sustancia, que es ese enigma que creo que hay que develar y hay que acompañar. Y para eso también hay que crear espacios necesarios para poder alojar esa demanda, para poder abrazar esa demanda, que pueda permitir que la palabra, que el discurso puedan expresar las sensaciones, los síntomas, los signos, las frustraciones, los miedos que tienen las personas a la hora de entablar una relación problemática con X objeto.
Y cuando digo espacios puntuales, espacios de escucha, no estoy pensando en un consultorio puntual. No lo pienso en clave física. Creo que hay que entender los dispositivos, inclusive voy a resaltar esta palabra, nosotros los que trabajamos en política de drogas y en dispositivos territoriales, como Noelia, yo o Ana Clara, que trabaja en un dispositivo en un hospital y demás, muchas veces se piensa el dispositivo como algo físico, ¿no? Entonces el desafío es abrir dispositivos en distintos barrios, ¿no? O sea, abrir. Y me parece que ahí vale la pena retomar a alguien de la facultad de ustedes, o por lo menos uno de los pensadores que a mí más me flasheó, que es Foucault, cuando piensa el concepto de dispositivo. Y acá leo una frase que me anoté que me pareció, y la estaba leyendo para un trabajo y me pareció interesante. Dice, Foucault entiende al dispositivo como parte de las redes del poder. Un dispositivo incluye discursos, instalaciones arquitectónicas, o sea, fierros, estructura física, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, filosóficos y hasta morales. La definición que da de dispositivo para mí es genial, porque lo describe en esa red del poder en la cual está inmerso el sujeto. Y a veces nosotros pensamos que solamente con abrir dispositivos físicos o fortalecer un espacio, un territorio y demás, estamos abordando la temática. Y nos olvidamos que si no estamos pensando el marco normativo actual que tenemos y la ley de droga que tenemos de hace 30 años, que hace que cualquier persona que se esté fumando un porro es un delincuente y es estigmatizado, me parece que ahí nos quedamos rengos. Por eso creo que no alcanza solamente con inaugurar un dispositivo o con abrir casas de acompañamiento que son necesarias porque hay que apuntalar la demanda que hay en los territorios, sobre todo en los barrios más populares, que es necesario, pero no alcanza con eso si no discutimos la política de drogas, si no discutimos el marco normativo que actualmente rige la política de drogas en Argentina. Me parece que ahí la clínica psicoanalítica tiene una característica puntual que otros paradigmas de tratamiento no lo tienen, que es la clínica psicoanalítica no despoja al sujeto de su historia, de su contexto, sino que lo historiza, y lo historiza en las redes comunitarias en las cuales transita. ¿Sí? No lo entiende como un individuo a la persona, ¿no? Como muchas veces la neurociencia y esas ideas conductistas de, bueno, vos tomate esta pastillita, ¿no? El cerebro ya funciona así, pero se olvida de lo histórico. Me parece que ahí el psicoanálisis vuelve a proponer un sujeto político, un sujeto social, que claramente tiene una singularidad y que hay que abordarla, pero que no está desprovisto de todo su contexto. Por lo tanto, creo que hay que trabajar con las redes, tanto objetivas, materiales, en términos de Marx, o sea, con lo que tiene esa persona en términos materiales a su alrededor, que muchas veces es casi nada, lo cual implica una dificultad tremenda, pero también con las redes subjetivas, con el entramado subjetivo que tiene esa persona. Y después, para pensar, tiro algo y con esto cierro. Me parece que la época en la cual estamos transitando, todos encerrados en pantallas, viéndonos en pantallas y demás, y el contexto mundial en el cual estamos viviendo, y crisis económica, social, etc., también implica una implosión en la ilusión de previsibilidad. Lo que antes entendíamos como que medianamente más o menos era previsible en nuestra vida, se nos está borrando cada vez más. O sea, hay una bomba de incertidumbre en términos económicos, sociales, culturales, inclusive hasta de tiempo. No sabemos cuánto tiempo dura la pandemia, cuánto tiempo dura todo esto, lo cual me parece que también no hay que perderlo de vista de un consumo problemático, porque genera angustia, genera miedos, nos genera ansiedades, y que inclusive pueden llevar a que aumenten los niveles de consumo. Porque además, vivimos en una sociedad de consumo, todos consumimos. Yo veo imágenes acá que están tomando mate, fumando tabaco o marihuana o cualquier otra sustancia, caramelos y demás. Estamos todo el día consumiendo, celulares, tecnología. Entonces vivimos en una sociedad de consumo y puede ser que a través por ansiedades, por miedos o también por búsqueda de desconexión y búsqueda de placer, consumamos y aumenten los consumos. Entonces la respuesta del Estado no puede ser solamente internar, medicalizar para hacer un tratamiento, criminalizar y estigmatizar. Para mí nos quedamos muy rengos.
por eso creo que necesitamos pensar tanto la salud mental, y los especialistas en salud mental, psicólogos, trabajadores sociales y demás, y los consumos problemáticos de sustancias, hay que pensarlos, pero no negando que hoy por hoy la ley de drogas aleja a las personas del servicio de salud, le genera un umbral altísimo, porque esa persona, antes de ir a un consultorio, a un dispositivo territorial y demás, tiene que reconocer que está fuera de la ley, no es joda. Entonces, me parece que hay que poder hilvanar todo el tratamiento, todo el abordaje comunitario, todo el saber y la construcción del saber que tiene el psicoanálisis y demás, pero contemplando también la disputa en el marco normativo por la ley de drogas. Creo que un gobierno popular como el actual, con la tradición peronista que tiene de restitución de derechos, debe modificar la ley de drogas. Nosotros se nos dificulta mucho, y yo te lo digo por mi trabajo, se nos dificulta mucho trabajar en los barrios con una ley de drogas que criminaliza, que persigue y demás. La gente se pregunta, che, yo soy un delincuente. No, no sos un delincuente, pero sí lo sos. Entonces, me parece que yo tengo la esperanza, banco este gobierno a muerte, de que este gobierno restituya otro derecho, que es el de que los usuarios no son delincuentes. Y para eso, me parece que nos tenemos que dar una discusión. Ya tenemos el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia que sentó jurisprudencia, entonces no podemos tapar el sol con la mano, no podemos hacernos los boludos. Me parece que hay que discutir la política de drogas de Argentina, y eso hay que hacerlo desde abajo y desde arriba, o sea, en el Parlamento, en los medios de comunicación, pero también en los dispositivos territoriales. No podemos hacer los boludos con eso. Creo que es una deuda de la democracia la ley de drogas, se implementó en el neoliberalismo en el 89, y hasta el día de hoy la tenemos. Me parece que ya tenemos una ley de salud mental muy buena, un plan Jacob muy bueno, faltaría, creo yo, una ley de drogas que pueda permitir un paradigma de derechos humanos. Si eso es todo, podemos dar paso a un intercambio de dudas, preguntas, consultas, aportes. ¿Alguien tiene algo para decir? Bueno. ¿Por dónde? Sí, ¿cómo están? Quería preguntar justamente cómo entienden que generalmente la problemática de las sustancias es con el acostumbramiento se termina uno consumiendo cada vez más. Desde la reducción de daños o de riesgo, ¿cómo se trabaja eso? Porque el abstencionismo corta con todo lo que eso implica, ¿no? Corta de una vez con el consumo, y la reducción de daños no es muchísimo peor a nivel de recaídas. O sea, pregunto por desconocimiento. ¿No incrementa la reducción de daños la posibilidad de recaída? Por esto del acostumbramiento, del uso, abuso y la adicción. ¿Quién quiere responder? Si quieren, yo puedo dar una perspectiva Dale. desde la psicología. Dije que no es mi especialidad, pero sí lo que te puedo decir, o lo que les puedo decir es que yo creo que el tema de la reducción de daños, en todo caso, produciría menos recaídas que la abstención. ¿Por qué? Porque todo aquello que es prohibido genera más deseo. La prohibición, uno prohíbe aquello que sabemos que genera atracción. Entonces, lo que está prohibido genera más deseo. En cambio, la reducción de daño implica no dejar el consumo absoluto, no prohibirle el consumo, sino cambiar ese consumo por otra sustancia, cambiar la sustancia por otra que genere menos daño, o en todo caso, bueno, no sé cómo se hace porque no trabajo en esto, pero sí entiendo que esta cuestión de reducción de daño implica generar que el deseo, que la sustancia no se instale como prohibida. Si la sustancia se instala como prohibida, es más fácil transgredir y caer, y que el consumo de que esa nueva recaída sea peor que el consumo anterior. Por lo menos tengo ese punto de vista. Perfecto, gracias. Sí, Dale, métele. puedo también hacer un... Sí. Dale.
No, y también considerar la reducción de daños, el abordaje de reducción de daños y riesgos como paradigma, como decía Ariel, es entender la lógica relacional de este problema, ¿no? Y trabajar sobre esa relación, ese vínculo que se construye con la sustancia. Si nosotros y también las significaciones que el sujeto, el individuo, construye sobre esa sustancia, ¿no? Si nosotros caemos sobre lógicas más desde la abstención, desde sacar esa sustancia de la vida del sujeto, como dice Ana Clara, probablemente existan más posibilidades de recaídas, porque es quitar eso que da placer, ¿no? No, es importante sustituir y empezar a sustituir desde un paradigma que construya esto, algo que no genere tanto daño, ¿no? Y de a poco ir trabajando sobre esa relación de manera, en forma de proceso, ¿no? Me parece que es importante porque se entiende desde este lugar, no es que es la sustancia y el sujeto, y si la sustancia no está, el problema ya se terminó de resolver, ¿no? Pues, claro. Entonces es importante trabajar qué pasa en el intermedio, ¿no? ¿Qué pasa en esa relación, en esa dependencia, en ese hábito? ¿Qué placer se busca? ¿Cuáles son los significados que se construyen alrededor de esa sustancia? ¿Con qué me permite vincularme? Si me permite vincularme con un espacio de pibes que están en la misma. Entonces, trabajar sobre la reducción de daños también es trabajar sobre toda esa lógica interrelacional de vínculos, de significaciones, y también de recuperar, digamos, qué sucede, cuál es la historia de ese sujeto, de ese cuerpo también, en relación a la sustancia. Perfecto. Yo, a ver, con respecto al tema de la recaída, es todo un debate que hay en el mundo de las drogas. A nosotros tratamos de evitar hablar de recaídas, o sea, porque primero que no hay un método universal, ¿no? O sea, cuando vos hablas de recaída, bueno, yo te digo, por ejemplo, una persona que fuma Paco, está fumando pasta base, ¿sí? Y está en tratamiento, y fuma marihuana, ¿es recaída? Si se fuma un porro. No, por supuesto. ¿No? ¿Consumió drogas? Por ejemplo, si le tenés que consignar en una tabla, por ejemplo, ¿consumió drogas o no consumió drogas? Claro, consumió drogas, pero no sería la reducción del daño sería mucho mayor, claro. Bueno, entonces ahí ya la idea de recaída la empezamos a matizar en términos de entender qué riesgo generó esta práctica de consumo. ¿Cómo? De nivel y de intensidad. Claro, exacto. Entonces tratamos de trabajar primero como un proceso, ¿no? O sea, si una persona, entender también la historia de vida de esa persona y ese consumo particular. Yo a veces discuto mucho con el concepto de mismidad, que el otro día la escuchaba Edith Benedetti y me recuperó ese concepto en una clase y me encantó. Esta idea, ¿viste? Yo entiendo lo que a vos te pasó, porque yo lo pasé, entonces vamos a hacer todo este caminito como lo hice yo. Pero tu historia no es la misma que la mía. Claro. Entonces, muchas veces lo que para vos puede implicar una recaída, para mí no implicó una recaída o viceversa. Entonces me parece que hay que pensar en clave de proceso, ¿sí? Y también la reducción de riesgos y daños abre el plano a que la persona pueda darse la posibilidad de, en un tratamiento que si estaba buscando la abstención, pueda tener una recaída, ese proceso no sea algo que le dé un cimbronazo total a su tratamiento. Claro, si que no sea un mártir. Claro, si vos buscas la abstención, porque vos deseás buscar la abstención, estás en todo tu derecho, está perfecto y demás. El tema es cuando los tratamientos te obligan únicamente a que la única posibilidad de que vos te trates y creas que el tratamiento es exitoso es que no consumas. Por eso yo ahí discuto con el paradigma abstencionista, porque, o sea, le pone la vara muy alta. Digo, estamos en una sociedad de consumo, están todos consumiendo, se consume todo tipo de prácticas, y capaz que una persona tiene una práctica de consumo con una determinada sustancia, dijo, bueno, no consumo más esta sustancia, el tratamiento tuvo éxito, pero se consumió otras cosas, pero no consumió más sustancias ilegales. Entonces, me parece que ahí la idea de abstención puede ser un horizonte a trabajar para una persona, pero no debe ser el objetivo del tratamiento para mí. Por eso la reducción de riesgos y daños ahí trabaja mucho más pragmáticamente, mucho más entendiendo el contexto de esa persona, ¿sí? Y tratando
y tratando de reducir los riesgos. Claro. No sé si te respondí, pero... No, muy bien, sí. Está bueno ver, porque hay muchas, hay comunidades abstencionistas, Hogares de Cristo, programa de 12 pasos, tenés Claro. un montón de... Cada una tiene su librito y de cierta manera se acerca desde su forma de ver, ¿no? el consumo. Y por eso Claro, preguntaba... sí. Dale. No, decía que por eso preguntaba en esta multiplicidad que hay, que es más efectivo. Y como me están comentando varios de ustedes, parece ser que la reducción de daño no sé, es más alcanzable, no sé si efectivo. Ahí está. Porque no hay la noción de efectividad es todo un tema. Porque vos trabajás, por ejemplo, en el Estado y te piden datos. ¿Entendés? ¿Y cuántos pies curaste? Claro. ¿Y cuál es la idea de cura? Levante la mano quién de acá no tiene una dolencia, un problema, un mambo. Estamos todos. O sea, ahí también se discute, entra la dimensión de la salud ahí también, ¿no? Esta idea de sano o enfermo. Y capaz que hay una relación ahí que hay que romper ese binarismo entre sano y enfermo. Capaz que podemos tener un consumo que no sea problemático, pero tengamos un consumo. Entonces, hay consumos funcionales y consumos conflictivos o problemáticos. Claro, puede haber, o hay gente que habla de usos en lugar de consumos, hay gente que usa de manera recreativa, otros hablan de uso terapéutico. No sé. Perfecto. Hasta en las palabras a veces hay discusiones. No tenía algo en el tintero, me parece. No, en función de esto, ¿no? De la efectividad. Me parece que generar una idea de efectividad es reducir, digamos, a un objetivo que es muy alto, ¿no? Y que me parece que la efectividad, que en este trabajo y en el acompañamiento de pibes y pibas en consumo, adolescentes o personas en consumo en general, no podemos tener como una mirada tan de niveles, ¿no? Como es importante trabajar qué es lo que sucede y esto, ¿no? Entender la salud como un proceso, no como la cura o la enfermedad. Como un proceso que en el medio de ese proceso se van dando ciertas prácticas de cuidado. Me parece que también el paradigma de reducción de riesgos y de prácticas de consumos de riesgo, ¿no? De que puedan implicar alguna situación que pueda atentar hasta contra la vida de los pibes y de las pibas, es eso, es tratar de pensar más prácticas de cuidado, y que las prácticas de cuidado son interrelacionales, digo, y cuando nosotros hablamos del consumo, digamos, como un proceso, digamos, hablamos de que también tenemos que pensar paradigmas procesuales para trabajar y abordar esa realidad. Por eso no podemos pensar tampoco de una manera tipo termómetro cuantitativo de lo efectivo, lo que está mal, porque la realidad es dinámica y realmente, digo, un pibe que hoy quizás está en un buen proceso, mañana capaz que cae de nuevo, digo. Entonces, es importante entender eso, ¿no? De entender la salud como un proceso, la salud donde se interrelacionan un montón de aspectos de la vida de esa persona, de la historia de esa persona, de los significados hacia esa sustancia, y de qué busca, ¿no? La búsqueda del placer. Eso me parece que es importante también a tener en cuenta. A mí me gustaría agregar esto de que, en todo caso, la definición de salud y enfermedad actual que tenemos, donde un individuo sano, y utilizo la palabra de individuo con intención, es un individuo que se integra a un circuito productivo y que produce, y que reproduce sujetos o individuos adaptables a este sistema que vuelven a reproducirse. En todo caso, en esa dinámica, la concepción de adicción, toxicomanía, la concepción de abolicionismo y demás es solidaria con ese concepto de sujeto que produce y reproduce este sistema. Y en ese sentido lo podemos ampliar, que reproduce el sistema patriarcal, que reproduce estas normas de convivencia, en fin. En ese sentido creo que es solidario. Agrego algo con respecto a esto que dice Ana Clara, que siempre hay como una búsqueda permanente de aislar a la normal. Si no se lo puede normalizar, hay que aislarlo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si tuvo una recaída o no, bueno, ponerle que la persona sigue consumiendo y que no puede, que en el tratamiento no puede, pero sin embargo pudo trabajar
otras problemáticas que rondaban a la problemática de consumo. Y nosotros, si tratamos de la clínica, desde el abordaje, de correr la sustancia, pero logramos que esa persona vuelva a la escuela, o logramos que esa persona vuelva al trabajo, o logramos que la persona vuelva a tener un diálogo y tomarse unos mates con su mamá, con su papá, con su amigo, con su amiga, con su hija, lo que sea. Digo, estamos trabajando esa red subjetiva, estamos tejiendo, estamos restituyendo derechos, pero el consumo sigue. Por eso yo hablaba de sustancializar la clínica, o sea, corramos la sustancia, porque si no le damos más entidad al objeto que al sujeto. Exactamente, tiene más importancia la sustancia que el sujeto. Tenés razón. Perdón. Bueno, muy Foucaultiano. Totalmente. Yo quería preguntar algo, de que, no, sobre todo me quedó como picando, sobre todo, como que noté como un contrapunto entre las primeras dos oradoras, entre Ana Clara y, ahí me olvidé tu nombre, Noelia. Noelia. Sí, y no, porque me quedó como en el tintero, o pensando, porque Ana Clara habló de alguna forma de los límites y del consumo como una transgresión. Y pensé que la transgresión de alguna forma como que viene a acentuar ese límite, como que sigue marcado el límite. Y por otro lado, Daniela habló del consumo como que contribuye al deterioro del lado social. Es como que en la transgresión es al revés, el lado social es como que termina siendo más reconocido. Noto como un contrapunto ahí, no sé cómo lo podrían elaborar. No, en realidad yo cuando hablo de transgresión, yo no hablo de consumo problemático. Sí, cuando yo hablo de la transgresión, que el consumo de sustancia es utilizado como un modo de transgresión. El fumarse el porrito el fin de semana en ronda de amigos, la pasti que se consume cuando va a la fiesta, ¿cómo se llama? El punchi punchi, bueno, esto. Tecno. Tecno, a la fiesta tecno. La jodita le dicen. La jodita, exactamente. Y no solamente, tampoco me refiero únicamente al consumo de drogas, drogas, sino el consumo de alcohol. Hoy por hoy los adolescentes es más problemático el consumo de alcohol que el consumo de drogas, esa es la verdad. En todo el mundo. En todo el mundo, exactamente. Entonces, en ese sentido, digo que el consumo de sustancia es utilizado como una transgresión. Ahora, sí, esa transgresión sí puede instalarse como un problema, pero no siempre se instala como un problema, y la verdad que yo soy defensora de la adolescencia sana en el sentido más amplio. La verdad que a mí no me parece que se consuma un porrito el fin de semana o lo que fuere, a mí no me parece que eso sea un problema. El problema es otro. Desde ese punto de vista, me parece que Noelia hablaba de otra cuestión, cuando se instala el consumo como un problema. No sé si Noelia estás de acuerdo. Sí, sí. Notaba el contrapunto entre transgresión y la social que se deteriora, pero bueno, si pueden profundizar, mejor. No te entendí, la sociedad... Asociación. Asociación. Claro, porque yo entiendo la transgresión como que el lazo social se reconoce, porque de alguna forma vos estás transgrediendo ese lazo social. Y que la transgresión no es mala, la transgresión, saquémosle la connotación negativa. La transgresión es necesaria para que el adolescente pueda independizarse de su familia y poder, construirse como un sujeto independiente. Me parece que por ahí tiene una connotación negativa, no la tiene, no lo es. No, yo no hablaba negativamente, sino que en el sentido de reconocer el límite. Digamos que vos transgredís algo es porque vos estás reconociendo implícitamente exactamente. que ese algo existe. Exactamente, bien, sí, estoy de acuerdo. Sí, y después por el lado del deterioro del lazo social, que el consumo puede contribuir a deteriorarlo, es como que hay noté como una tensión ahí, que puede operar como transgresión o como también deterioro del lazo social. En el abuso del consumo, en todo caso, puede haber deterioro, pero no en la transgresión en el consumo de la sustancia en sí. No sé si no estás de acuerdo. Claro, sí, ahí voy.
Yo lo que agregaría es que muchas veces sucede que en los procesos sociohistóricos, digo, y políticos, se fue fragmentando, digo, cuando se profundiza la pobreza, las situaciones de marginalidad, la violencia hacia los pibes y pibas, esto lo vimos muy claro con los gobiernos neoliberales, ¿no? Se profundiza, digamos, una situación en los barrios que hace a esta fragmentación social, a que se rompan los vínculos en los barrios, digo, o quizás la mirada más de la solidaridad como articuladora de la vida de los barrios. Entonces, a veces, y en ciertos contextos sucede que aparece el consumo, digamos, como consecuencia de ese aumento de la pobreza y de la profundización de situaciones de vulnerabilidad, desde una mirada más amplia y más social, ¿no? Y que por eso es importante la presencia de estos actores, los movimientos sociales, vecinos, digo, organización en el barrio, para poder fomentar la reconstrucción de este lazo social, a la par de que vamos acompañando y generando estas redes de cuidado alrededor de estas problemáticas sociales. Yo lo que decía era eso, digamos, que la fragmentación de los lazos sociales o de la red comunitaria genera que cada vez más individualidad y cada vez más condiciones de desigualdad y de vulneración de derechos, y por eso muchas veces se presenta el consumo en los barrios, ¿no? Esto a la par, digamos, de una situación en la cual entendemos que la venta de las drogas, digamos, y que toda la realidad que se da en relación al narcotráfico configura muchas veces cómo funcionan los barrios, ¿no? Son como esta ley, digamos, dentro de la ley, digamos, en el sentido de todo este circuito que se da a través del narcotráfico, de las drogas de mala calidad, de la venta del mercado negro, ¿no? En ese sentido lo decía yo. Perfecto. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Yo tenía una pregunta en relación a las prácticas de prevención que no se elaboran en los barrios populares o en donde sea, ¿cómo son prácticamente? No sé, ¿quieren? No, las prácticas de prevención me parece que tienen que ver con esto, con abordar otras dimensiones del consumo que quizás no son las consecuencias más graves, que es la adicción, ¿no? Es como abordar, digamos, cuáles son la cuestión más del proceso de esta situación de consumo problemático, ¿no? Y digamos, hay distintos, en cuestiones concretas, prácticas concretas, me parece que es importante siempre generar, más allá de la casa comunitaria y lo que se puede hacer dentro del dispositivo concreto, ¿no? Esta cosa en los barrios, ¿no? De salir a generar redes, a generar, bueno, movida, digamos, con los pibes y las pibas, a buscar otros espacios, a ocupar estos espacios públicos con iniciativa, con problematización de la problemática, y después sobre esto, bueno, información. Digo, me parece que también el abordaje comunitario del consumo implica eso, más allá de abordar el consumo y la población en consumo, implica la mejora de las condiciones del barrio, ¿no? Porque alrededor de lo que sucede en la casa o en las casas esquina, se van generando movimientos alrededor del barrio que están muy buenos, ¿no? Y que también implican eso, como esto, prácticas de prevención en ese sentido, ¿no? De entender que existen espacios, y que no son espacios que antes no había nada, ahora existe algo, y que en el transcurrir de los pibes y pibas en el barrio, saben que se pueden encontrar con un espacio comunitario que los va a abordar y que los va a alojar, sea que tengan, digamos, un consumo avanzado y que estén en una situación de adicción, o sea que no, que estén como en un uso o en un abuso, que esas gradualidades, digamos, son también bastante cuestionables. Pero esto, siempre es importante generar espacios, digo, porque lo que vemos es que es eso, para las juventudes no hay espacios en los barrios. Hay mucha deficiencia en ese sentido, entonces lo que vos hagas en el barrio va a estar piola, digamos, y va a ser una práctica preventiva, porque quizás es un momento en el cual el pibe o la piba, en vez de estar buscando algo en el barrio, alguna sustancia, o consumiendo, va a estar enganchado en algo, en alguna actividad cultural, en alguna actividad deportiva, armando algo en la plaza de prevención y promoción para los vecinos, repartiendo, no sé, información, yendo a buscar un preservativo, digamos, son cosas que quizás no parecen mucho, digamos, parecen como actividades bastante, pero faltan un montón esa construcción de redes y esa acción, digamos, territorial,
en función de la prevención y la promoción. Me parece que esa es un poco la lógica y cuáles son las prácticas. Después podemos desarrollar un montón alrededor de un montón de temáticas, ¿no? Yo agrego... Pero esto de ir ocupando el espacio público, sí. No, a ver, agrego algo con respecto al concepto de prevención. O sea, uno puede entender la prevención de manera específica o de manera inespecífica. O sea, podés decirle a la gente, no te drogues, o la droga hace mal, y poner carteles y afiches por todos lados, campañas. De hecho, la Cedronar, si ustedes vieron las campañas que tenía históricamente, y el Estado Nacional son un desastre. O sea, Totalmente. es muy mala la política comunicacional que tenemos en política de drogas, porque claramente hoy por hoy todavía consumir drogas es un acto ilegal. Por eso que insisto con esto, es un problema. Pero podés también hacer una prevención específica, como comentaba Noé, en los territorios, los dispositivos territoriales, tanto de la Cedronar como de algunas provincias, otras no, otras están en el medioevo, trabajan con prevención inespecífica. Prevención inespecífica es o trabajar con deporte, con cultura, con educación, con trabajo y demás, que van previniendo desde dimensiones no específicas. Por eso se lo denomina prevención inespecífica. La orientación del abordaje comunitario trata de trabajar desde esa mirada, porque no es que te pones en una esquina a gritar, la droga hace mal, no consuman, lo que sea. Inclusive la idea no es hacer un juicio de valor moral si está bien o no drogarse. Yo, algo que quiero, que matizo con Noé, con lo cual coincido en la mayoría, que me parece que el desafío es tratar de evitar pensar que la única solución, o que el desafío nuestro como Estado, como política pública, es armar espacios para que los pibes tengan tiempo para ubicar para que no estén en otro lado consumiendo. Y eso es una búsqueda permanentemente que tienen, por ejemplo, las escuelas. Cuando vos vas a trabajar a las escuelas, decís, bueno, que estén los pibes adentro de la escuela, por ejemplo, todo el tiempo, ¿no? O sea, con talleres, con actividades. Entonces vos le armás el recursero, o sea, es una palabrita que usamos mucho en tratamiento comunitario, armás el recursero y decís, bueno, el pibe tiene la posibilidad de pasar de acá a acá, a las 3 de la tarde pasa de acá a acá, a las 4. Sí, ninguno de nosotros estamos todo el día ubicándonos en distintas instituciones. Y a veces pecamos de una lógica que todavía tiene el Estado, que es una lógica tutelar, que es decirle al sujeto lo que tiene que hacer y en qué espacios tiene que estar. Y por eso el desafío es también discutir el paradigma de la política de drogas. Porque vivimos en una sociedad de consumo y las personas tienen el derecho individual a decir si quieren consumir o no. Y el Estado solamente tiene que poder generar los espacios, pero no podemos pretender que el tratamiento que haga una persona sea pasar por el taller de guitarra, pasar por la actividad deportiva y demás, porque es algo que nosotros repetimos permanentemente en el trabajo. Y nos damos cuenta que muchas veces es, tenemos un pibe que está 12 horas en el dispositivo. Digo, no es socialmente humano. Por eso discutimos con las comunidades terapéuticas, que encierran a la gente, la sacan de los territorios y tienen esa lógica de, no, bueno, hay que sacarlo al pibe del barrio porque el flagelo de la droga. ¿Viste? Entonces vos sacás una manzana, sacás otra manzana porque está podrida, sacás otra manzana porque está podrida, sacás otra manzana. Cuando te diste cuenta, el cajón de manzana está vacío, porque tenés a toda la gente en una granja, en una comunidad y demás. Y lo loco es que la vida no está en la comunidad, la vida no está en las granjas, la vida está en la calle. Y hay que construir, por eso hacer política de drogas implica discutir marco normativo, trabajar en restituir derechos, apuntalar en la red subjetiva, pero también discutir el proyecto que tenemos. Porque si no discutís el proyecto de país que tenés, va a ser una fábrica de gente. Y te digo una cosa, o por lo menos esto pienso yo, Mercedes, con respecto a la prevención. Es muy difícil decirle a una persona que tiene una vida o con violencia intrafamiliar, o con abuso intrafamiliar, o con violencia de género, o con 3 generaciones que no tienen trabajo y que no tienen una cultura del trabajo o una lógica de estudiar o medianamente un tiempo ordenado en su día cotidiano, decirle, che, no, el consumo no te hace bien, ¿viste? Usted capaz que varios de acá son chicos, yo ya me siento un viejo, tengo 34 años, pero hay una serie muy buena llamada Ocupas, que en un momento sí. el chiqui Ocupas le pregunta a Ricardo, le dice, che, ¿hace mal la cocaína? Le pregunta a Ricardo, y dice,
Y si tomás 1 kilo de azafrán, ¿vos crees que te va a hacer bien o que crees que te va a hacer mal? Le pregunta. Entonces, Ricardo se le queda mirando, ¿viste? Diciendo, bueno, también están las cantidades, también están en esa búsqueda que hay sobre el placer. Entonces, el esquema preventivo, insisto, para correr la sustancia de lado, tiene que ver con tratar de garantizarle los derechos a las personas como el Estado tiene la obligación de garantizarle el acceso a la salud a la gente. No es menor. Entonces me parece que la prevención pasa un poco por ahí, más que, y por eso es inespecífica, porque nota siempre en campañas de no te drogues, la droga mata, etcétera y demás. Me parece que pasa un poquito más por trabajar desde la prevención inespecífica y de la restitución de derechos. Y evitar institucionalizar a la gente. De cierta manera, Sí. perdón. No, y creer que con esto, digamos, con cierto esquema de actividades, el sujeto está socializando o está reconstruyendo su subjetividad, ¿no? Me parece que no va por ahí. Coincido muchísimo con Ariel de que es esto, me parece que el rol de quienes acompañamos en comunidad, en los territorios, es esto, ir generando los espacios. Y que después los pibes como sujetos activos, digamos, y potencializando la toma de decisiones, puedan elegir, digamos, ¿no? Pero que sean sujetos activos en ese escenario social que es tan complejo, pero que nosotros lo que tenemos que ir es a llevar cada vez más posibilidades para los pibes, para que hagan cosas, digamos, ¿no? No imponer un plan de lo que deberían hacer en el día y generarle una cantidad de actividades que además digo que esos planes fracasan, digo, no tienen mucha cabida hacia el futuro, ¿no? En cambio, un pibe que va caminando por su barrio y se encuentra que hay, no sé, un taller de deporte en la plaza, va por allá y se encuentra que hay, no sé, un par de pibes haciendo rap dentro del marco de un taller o de alguna propuesta cultural. Entonces ahí se va generando esto que dice Ariel, que ahora me ubico un montón de esto de la prevención inespecífica, ¿no? No es decir, bueno, poner un cartel y decir no a la droga te hace daño. No, es generar oportunidades y cosas en el barrio para que los pibes Condiciones de vayan eligiendo. posibilidad. Claro, posibilidades para construir algo y para poder estar un rato enganchado en algo y ver qué onda que sale y sociabilizar con otros pibes y bueno, generar identidad, generar grupalidad desde otro lugar. Me parece que esa es la prevención que tenemos que llevar adelante. Yo justo quería comentar algo. Puede ser que se esté dando como una especie de migración desde el modelo que había antes de que el barrio tenga que ir a la institución, o sea, que una persona que tenga cualquier tipo de problema de salud se tenga que tomar un colectivo, 2 colectivos, tener documentos, porque tenés que tener el documento para atenderse y que a partir de ahí le hagan un tratamiento que lo deriven a otro lado y tomarse otro colectivo, a que haya una especie de migración tácita de que es la salud, con todo esto que significa que es la prevención inespecífica, puede ir al barrio. Entonces, me parece que es un cambio de paradigma, pero es tácito, o sea, se está buscando hacer eso más allá de los movimientos. Hay un aporte del Estado para que esto pase, que vaya la salud al barrio, o es solamente a nivel de movimiento. Existe en el sentido de que los movimientos fuimos articuladores de eso, ¿no? Y fuimos Claro. llevando eso, ¿no? De que no existía que las personas tengan que trasladarse por fuera del barrio para poder acceder, digamos, a la salud o a determinados derechos. Esto que se está dando ahora no fue porque, bueno, nada, el Estado... Digo, el Estado lo construimos entre todos, eso nos queda bien claro, digamos, y uno de los actores fundamentales, quienes fuimos articuladores y llevamos esta problemática, dijimos, che, no puede ser que en el barrio no exista nada, si nosotros venimos trabajando sobre problemáticas quizás desde la organización propia de cada movimiento, vayamos a la búsqueda de políticas públicas, digamos, que el Estado reconozca esto y que genere, digamos, cierta institucionalidad, que institucionalidad es reconocimiento, no es burocracia, ¿no? En ese sentido de las cosas. Pero eso, de esa realidad o de este paradigma que se está ahora construyendo, debatiendo y que aún falta avanzar en un montón, esas discusiones
en este caso concreto igual, lo digo, de los CACs, de este programa, lo llevaron las organizaciones sociales. De hecho, el programa CAC lo crean las organizaciones sociales, y ahora, cuando asume Alberto, entra al Cedronar a gestionar la política en relación al consumo y a las drogas. A mí me parece, aporto algo con respecto a lo comunitario, porque me parece que ahí también juega un poco la dimensión de la salud comunitaria. O sea, el trabajo desde abajo y desde arriba. O sea, no se puede dar la discusión, el Estado es una arena de disputa, y no se puede dar la discusión desde el barrio solamente, sin interpelar a las instituciones y al Estado y a los organismos públicos y a las leyes, como tampoco solamente por hacer una ley se implementa. Digamos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, vos tenés, o sea, la ley de salud mental lleva 10 años, y la realidad es que vos vas a un hospital, porque una persona con consumo problemático debería poder tratarse en un hospital. Así lo dice la ley. Entonces, si vos tenés una epicrisis, un brote o lo que sea, vas a un hospital, llevas a una persona y te dicen, no, nosotros acá no tenemos servicio de psicología, de atención, no trabajamos con consumo problemático, no trabajamos con patología, con pacientes duales, te dicen. Bueno, evidentemente no se cumple la ley de salud mental. Ahí por eso el movimiento, o sea, tanto los profesionales como la propia comunidad, la sociedad civil, a mí me parece que la experiencia de los CAC es interesantísima en cuanto a la sociedad civil activa proponiendo una política pública, y hoy por hoy tratando de construirla desde adentro del Estado. Obviamente también reconocer, o sea, yo por ejemplo trabajo en otros dispositivos que son del Estado, que fueron creados enteramente por el Estado y bajado a los territorios, y tiene una experiencia comunitaria re interesante, y me parece que el equilibrio es entre el Estado llegando a los territorios, pero los territorios activos. Si vos sos Estado con plata, llegando a un territorio, pero el territorio no te reconoce, no te sirve de nada. Y si vos sos el territorio solamente abriendo un espacio físico desde tu organización social, comunitaria y demás, sin la banca del Estado, también te quedas rengo. Sí. Para mí es un trabajo entre, Gramsci diría, entre la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? O sea, un equilibrio ahí que hay que construir, y que parte de la movilización popular, pero al mismo tiempo de poder crear institucionalidad, de poder crear marcos jurídicos que avalen esa construcción popular. Los desafíos que tenemos como militantes, como organizaciones populares, como movimientos populares y partidos políticos, y hoy por hoy los que nos sentimos parte de este gobierno, es poder construir institucionalidad dialogando la comunidad, la sociedad civil, con los organismos públicos. No es ni uno solo ni el otro, son los dos juntos. Y me parece que ahí tiene que haber un ida y vuelta entre el barrio y la institución. Entonces ahí tiene que haber un diálogo permanente. Me parece que esa es la alquimia que hay que facilitar. Y no criticar o no muchas veces creerse que porque uno viene del Estado y va al territorio lleva la posta, ni porque uno tiene experiencia, porque trabajó en la comunidad, tiene la posta y el del Estado no sabe nada, digamos. Hubo gente en el Estado que tuvo 4 años bancándose el macrismo. ¿Me explico? Entonces, también ahí hay un montón de saberes para poder aprovechar y poder potenciar. Bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar? Hay preguntas en el chat. A ver. Yo quería preguntar algo, quizás puede parecer medio colgado, pero me acuerdo que, por ejemplo, el año pasado en las elecciones de Uruguay, uno de los argumentos de la coalición de derecha que había ganado era que después de la legalización no sé si legalización, sino que cierta pauta de consumo de marihuana, la criminalidad había aumentado. Es decir, hacer un análisis lineal de eso. No sé si tendrás alguna data al respecto, Primero aclaro que se legalizó, o sea, el cannabis sí, porque tengo entendido que Mujica había legalizado y Tabaré como que quiso dar unos pasos atrás con el tema, no sé cómo será. No, al contrario, la discusión que se está dando hoy en Uruguay con respecto al cannabis, primero que la discusión en Uruguay es una discusión recontra interesante para entender el abordaje de los consumos problemáticos y la política de drogas en general. Se los recontra recomiendo, después si quieren me piden, tengo material y demás. Inclusive hoy por hoy la discusión sobre cannabis en Uruguay se está dando más en términos de cómo evitar que todavía la gente siga consumiendo en el mercado negro, que todavía existe. La producción de cannabis es estatal, está monopolizado por el Estado,
y se expende en clubes canábicos con una lista de las personas que se anotan para acceder a determinada cantidad de cannabis por mes, y al mismo tiempo también en farmacias. Pero el debate hoy por hoy está dándose en cuánto pega hoy por hoy el faso en Uruguay, cuánto THC tiene para el famoso colocón, que diría Calamaro, y cómo evitar que la gente siga yendo al mercado negro, porque la actual cantidad de THC que tiene para algunas personas o para algunos clubes canábicos y el movimiento canábico Uruguay debe ser más potente, ¿no? Entonces se da una discusión en ese plano, pero con respecto a la criminalización, los índices son de que bajó la criminalidad, que aumentaron las arcas del Estado con respecto al ingreso de divisas, o sea, de divisa, mejor dicho, de ingreso económico, y que tanto la criminalidad en términos de narcotráfico como la criminalidad producto del consumo de sustancias bajó, porque el principal leitmotiv por el cual se lleva adelante el proceso de legalización en cannabis es que Uruguay estaba teniendo bastante consumo o tenía índices altos de consumo de pasta base. Entonces también la política y el debate en materia de acceso a cannabis se dio para reducir los riesgos de una población que estaba consumiendo pasta base, crack, o lo que se conoce como pedra, que son reducciones de clorhidrato de cocaína. Pero el debate, por lo menos no hay ninguna estadística oficial del Estado ni de ningún organismo internacional que mencione que porque el cannabis es legal en Uruguay haya aumentado la criminalidad en relación a eso. De hecho, insisto, los datos oficiales es que bajó la criminalidad con respecto a tráfico de sustancias y los efectos secundarios del consumo de pasta base, que en algunos casos generaba algún tipo de delito. Acá en el chat preguntan, ¿cuál es el plan dentro del marco normativo que nombraste? ¿Cuál es el plan dentro del marco normativo? Sí. El marco normativo de la actual... el marco normativo tiene, yo mencioné básicamente 3 leyes. La ley de salud mental, la ley del plan Jacob y la ley de drogas. Y además está la ley del derecho del paciente, la ley de niñez y demás, que son las leyes que más o menos nos marcan por dónde tenemos que trabajar. Pero actualmente se está construyendo, entiendo yo, un plan nacional, porque tiene que ver con articular con las provincias, se está fortaleciendo el COFEDRON, el CEDRONAR, se está apuntalando las experiencias comunitarias, y obviamente se lanzó una línea que me parece bastante interesante, que tiene que ver con el potenciar acompañamiento, que es trabajar un subsidio para las personas que tienen consumo y poder enlazarlas con la salida educativa, la salida laboral, entramarlo con las experiencias de la economía popular. Se está laburando en ese contexto, inclusive tratando de garantizar los acompañamientos en un proceso de aislamiento. Hoy por hoy, para que nos demos una idea, de las 24 provincias, son muy disímiles los niveles de acompañamiento, porque hay algunas que están con cuarentena total, hay otras que están con aislamiento en fase 3, y demás, pero se está trabajando en las líneas generales de el potencial acompañamiento y tratar de construir la restitución de derechos y garantizar la escucha, que no es menor en un contexto tan distópico como el que estamos viviendo. Acá hay otra pregunta sí, que... Capaz que a Alberto también le piden planes de economía y demás. Claro. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cambiar la sustancia para reducir el daño hace que la persona busque o comience a cuidarse? No, dice que la persona busque o comience a buscar cuidarse. No sé cómo. Yo creo que eso es absolutamente es una subjetivo. Hay veces que por ahí, ahora te dejo, Ariel. Yo creo que eso es subjetivo. Hay veces que por ahí un plan de reducción de daño comienza más que nada implementado por el afuera, por el contexto, y tal vez el sujeto que consume adhiere a ese plan más que nada por la presión que por otra cosa. Luego si busca cuidarse o no,
eso ya va a tener que ver con un cambio de posición subjetiva. Eso dice la psicóloga. Yo aporto a eso que dice Ana Clara, que me parece buenísimo, que muchas veces las personas acceden a un tratamiento porque están presionados por un fiscal, ¿no? Entonces, o sea, mostrar que no consume o que se quiere internar, muchas veces no es una decisión personal, por eso yo creo que se está vulnerando el derecho ahí del paciente y del usuario a decidir sobre su propio tratamiento. Pero bueno, viste, o sea, por eso digo que muchas veces el sistema de salud funciona como brazo blando de la criminalización. A nosotros a veces nos pasa que nos llega un oficio de un juez a cedronar a un dispositivo y nos dice una medida de internación para fulanito de tal, porque tiene problemas de consumo o porque robó y había consumido alcohol, lo que sea. Y entonces el abogado, el defensor, dice, gestionémosle una internación o gestionemos un tratamiento para evitar que vaya a la cárcel. Entonces vos te encontrás en una situación en Cedronar o en cualquier, digo, Cedronar porque trabajo yo, pero te encontrás en el dispositivo del Estado en el cual trabajás, gestionando una internación o gestionando un tratamiento para una persona que no considera que tiene un consumo problemático cuando lo entrevistás. Pero el pibe o la piba o la persona prefiere decir que tiene un consumo problemático antes que entrar preso. ¿Me explico? Por eso hablo de esta anomalía. Y muchas veces ese juego del intercambio de sustancias también se da en ese plano. No sé. Sí, también problematizar qué entiende el sujeto como cuidado, ¿no? Y que pueda pensar eso, ¿no? Me parece que en estos contextos puede ser que suceda como comenta Ariel, digo, que a veces uno tiene que pensar determinadas estrategias, pero que no consideran la palabra de la persona en sí, y que alrededor de eso se generan como lógicas punitivistas, o esta cosa, bueno, sobre la persona se toman determinadas decisiones sin considerar, y también entender esto, digamos, ¿qué piensa la persona que es el cuidado? Digo, la construcción de prácticas de cuidado no es solamente decir, bueno, esto te conviene o esto te va a generar menos riesgo o daño, sino construirla junto con la persona. ¿Qué cree que es el cuidado? ¿Qué cree que...? Digo, y construir también, en relación a eso, entra la construcción de esto, de la autopercepción del cuerpo, la constitución subjetiva de lo que considera, digamos, qué es lo que le hace bien. Para los pibes que están en consumo, lo que les hace bien es la sustancia. Entonces, porque buscan el placer y buscan el bienestar y encuentran ese placer y ese bienestar a través de la experimentación con la sustancia o el consumo. Entonces, trabajar también sobre qué es el cuidado, cuál es la práctica de cuidado que considera más adecuada. No hay como intervenciones absolutistas ni en este sentido como, cuestiones así muy unidireccionales, eso se construye. Se construye también con las posibilidades que existen subjetivas y sociales, digamos, de contexto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, coincido con lo que aporta Imaga. ¿Algo más? Sí, totalmente. Bueno, parece que nos acá hay un comentario acerca de la concepción del cuidado atravesada por la masculinidad hegemónica. No sé quién Maga lo lo aportó. dijo. Coincido con eso. Hay una cultura del aguante en los varones que ahí me parece que el feminismo tiene mucho para aportar y tenemos mucho para aprender de esas prácticas de cuidado, porque hay una cultura en el machismo, en el patriarcado, de yo soy más capo, porque consumo más y me la aguanto más, y bueno, eso después daña, dificulta esas prácticas de cuidado, pero me parece que hay que también por eso también inclusive recuperar el concepto de interseccionalidad me parece interesante en materia de género y de consumo problemático de sustancias. Es que justamente tiene que ver que la virilidad se refuerza en esta concepción de que el varón es el que puede y el que más aguanta, en cambio la mujer, la feminidad se refuerza en esto de que la mujer es más débil, más vulnerable, y la que menos puede, la que menos aguanta. Por eso está esto de que una mujer aguanta menos
chupar en el alcohol o lo que fuere, en cambio como que el varón es más aguantador, está más acostumbrado, en fin. Sí, estoy totalmente, atraviesa la concepción de masculinidad y la concepción de feminidad. En todo caso, atraviesa la cuestión de género. Sí, lo vemos en las ranchadas o en los grupos de consumo, que por lo general hay mujeres, pero la mayor cantidad de población está constituida por varones, ¿no? Y también digo que las instituciones y los espacios muchas veces necesitan volver a reconstruir el abordaje hacia las mujeres, ¿no? Porque sucede también, digo, la contraparte del cuidado es que las mujeres que son cuidadoras muchas veces no pueden acceder al acompañamiento en salud o al acompañamiento de su consumo, porque los espacios no están preparados para los pibes, digamos, ¿no? Para los hijos de estas pibas, para los hijos de estas cuidadoras, porque son espacios que están totalmente masculinizados. Entonces hay que también pensar en la reconstrucción de todos los dispositivos de abordaje y acompañamiento en función de esto, ¿no? De construir una mirada que contemple a las mujeres, que contemple a las cuidadoras, que contemple a las madres, de entender de que una mujer, también hay un estereotipo alrededor de la mujer, que la mujer no consume, que la mujer es más, y que a través, digamos, de su maternidad va a poder salir de ese consumo, digo, hay como varios estereotipos en relación de la mujer como cuidadora, y que por lo tanto el consumo no le afecta tanto, o su práctica de consumo no es tan grave como la de un varón que se rompe todo por la cultura del aguante, ¿no? Entonces reconstruir un poco esa mirada y empezar a generar, digamos, esta amplitud y esta integralidad de contemplar a todas las poblaciones. Bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar? Yo no Los tengo nada más, invitados, quiero agradecerles por la invitación a todos los compañeros, especialmente a las compañeras y a las compañeras de Motorcico, ver a un montón de gente acá joven, me parece que es re interesante que empiecen a elaborar esta problemática y que se interesen por trabajarla, así que les agradezco a los compañeros del Impulso, de Motorcico, a toda la militancia, a todos los que estuvieron escuchando las preguntas y también a las compañeras Anoa y Ana Clara, que me encantó. Lo mismo, agradecerle a los compañeros por la invitación, a los compañeros de Auge, bueno, de Psico-UBA. Me parece que estos espacios de intercambio nos permiten eso, reflexionar para construir y irnos con preguntas, digamos, con bagaje, para seguir reflexionando sobre nuestras prácticas y llevarlas, digamos, a niveles más amplios de la política pública o de las intervenciones más generales que hacemos en el barrio. Así que muchísimas gracias. A ustedes por participar de este espacio. Bueno, lo mismo, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos.